Bueno, buenos días. Estamos encantados desde el Museo Lázaro Galdiano en acogerles hoy aquí, en esta iniciativa que me parece interesantísima, que fue un proyecto. Un día vinieron a mi despacho Rafael García Serrano y Guillermo de Osma a hablarme de este centenario de don Guillermo de Osma y, desde luego, desde mi punto de vista, este tipo de recuperaciones de estos personajes tan importantes que han sido vitales en el mecenazgo y en el coleccionismo en España en el siglo XIX, fundamentalmente, y principios del XX, pues me parece interesantísimo, y yo creo que hoy tenemos por delante un congreso, un mini congreso que yo creo que les va a aportar, nos va a enriquecer a todos muchísimo. Bueno, sin más, quería pasar la palabra a Guillermo de Osma, que ya todo el mundo le conocemos, evidentemente, que es sobrino nieto, ¿no?, de don Guillermo. Sobrino bisnieto. Bisnieto, sí. Efectivamente. Bueno, ese, como todos saben, ese es un galerista reconocido, dedicado al mundo de la vanguardia desde el 1991, en el que inició esa galería, que no solamente es galería, sino que desde mi punto de vista también tiene una labor de difusión, de conocimiento, de investigación. Además de todo eso, pues ha trabajado en el mundo del arte, desde Sotheby's en Nueva York, y en Londres ha trabajado también en el Museo de Artes Decorativas Textiles de Lyon. Se ha especializado, de lo cual ha hecho una publicación interesantísima, bueno, muchas publicaciones, porque también ha hecho también ha hecho artículos, etcétera, sobre Mariano Fortuny, hijo, y todo el tema del textil. Y ha pertenecido a patronatos de varias instituciones, tanto en Estados Unidos como en España y en Francia, y ha sido presidente de la Fundación Benver en Toulouse. Bueno, de sus publicaciones, como he dicho antes, destacaría la de Mariano Fortuny y también especialmente la última publicación maravillosa que ha hecho, el catálogo razonado de la obra pictórica de Maruja Mayo, editado por la Fundación Azcona en 2021. Bueno, sin más, le cedo la palabra. Yo creo que, Rafael, si quieres, nos sentamos y... No, si quiere, Rafael quería decir alguna cosa no, que... Claro, pobre, porque está... Sí. Quería simplemente saludarle a todos ustedes, darle las gracias a los ponentes y a todos los que se han inscrito para asistir a este seminario, y agradecerle a don Guillermo de Osma su generosidad, porque gracias a él ha hecho posible llevar a buen fin este seminario, que me parecía que era fundamental que se recordara la figura de don Guillermo de Osma, sobre todo en un país donde este tipo de personajes, de mecenas, pues por desgracia no abundan. Y agradecer también, como es obvio, al Museo Lázaro Galdiano y a su directora, pues que nos acoge en este magnífico salón y todas las demás estancias del museo. Y sin más, pues muchísimas gracias y empezamos. Venga, sí, me voy a sentar al lado de él. Yo creo que me voy a aclarar, si no te pido ayuda, si no. Ups. Con esto, ¿no, Irene? Con esto. Perfecto. Bueno, aprovecho para reiterar el agradecimiento que ha hecho Rafael a Begoña Torres, directora del museo, y al museo, que parece el sitio ideal para hablar de otro gran coleccionista, no Lázaro, que ya se hablará de él más tarde, sino de don Guillermo. Y, por supuesto, mis muy sinceras gracias a Rafael García Serrano, que ha sido director del Museo de Santa Cruz, director del Museo de Trajes, y que un día vino a verme a la galería y me dijo: oye, ¿tú te has dado cuenta que este año es el centenario de tu pariente? Y le dije: pues no me he dado cuenta. Y a partir de ahí, pues concebimos la idea de que había que hacer algo, de que había que hacerle un homenaje, y aquí estamos hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. En el 2020 festejamos en Oxford el centenario de la beca Osma, de Osma Studentship. Hoy le homenajeamos aquí con un plantel de lujo y con muchos temas interesantes por tratar, que harán un poco más conocido a este personaje que fue y que hizo mucho. Es un personaje realmente interesante, persona muy especial,
y ejemplar que merece una buena biografía. Así que sin más preámbulos empezamos a hablar de nuestro personaje. Ups. Ay, ¿qué ha pasado aquí? A ver, perdona. Si quieres le doy aquí, si no mejor, ¿no? A ver. Ahí, vale, pues ya está, espera. Y ahí, entonces puedo dar aquí, ¿no? No, y ahí, a ver, espérate, ¿por qué no? Ahora sí, listo. Vale, le doy aquí, ¿no? Sí, si no hay ningún problema, ¿no? Vale, estupendo. Don Guillermo de Osma y Escull vivió entre 1853 y 1922. A su vuelta a España, en 1874, coincide con los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. Perteneció a esa generación que hoy conocemos como regeneracionistas, una élite de intelectuales, pensadores, políticos, financieros, industriales, escritores y artistas que fueron conscientes de la necesidad de precisamente regenerar España y su sistema político, social y educativo y cultural también, por supuesto. Lo que no era fácil en una España rural y atrasada que salía de un convulso siglo XIX. Uno de los motores de ese cambio fue el Partido Conservador del que Osma fue miembro, primero bajo Cánovas y luego bajo Antonio Maura. Esta idea de la revolución desde arriba convenía a la manera de pensar de Osma, elitista pero comprometido con el empeño de mejorar y modernizar su país. Sin duda, su paso por París y Oxford le proporcionó una visión cosmopolita y más amplia de la de muchos de sus compañeros de partido que lo consideraron en ocasiones como un bicho raro. Fue un conservador abierto que mantuvo siempre su amistad con sus amigos extranjeros de Oxford y de otros lados y que tuvo también amistad con Giner de los Ríos y Cossío de la Institución Libre de Enseñanza. Osma vivió una vida muy intensa y dejó su imprenta en el servicio diplomático. Ay, perdón. Aquí, perdón, ya está. En el servicio diplomático, en la política, en la cultura, en la educación con la beca Osma, en la defensa del patrimonio artístico, en el arte con sus investigaciones y eruditas publicaciones y a través de su pasión por el coleccionismo y finalmente con su gran legado, el Instituto Valencia de Don Juan junto a su mujer Adela Cruz. Guillermo Osma nace en La Habana el 29 de enero de 1853. Aquí. Hijo de Juan Ignacio de Osma y Ramírez de Arellano, que en esta foto familiar, aquí está su padre, que es el segundo por la izquierda, con sus hermanos, los hermanos, digamos, españoles, una familia hispano-peruana. Su abuelo, don Gaspar, se traslada después de haberse graduado en leyes por la Universidad de Alcalá como oidor de la Real Audiencia de Lima, donde hace una brillante carrera. Va a tener 13 hijos, aquí están algunos de ellos, un poco, digamos, los españoles, los que se instalan en España. Mi tatarabuelo es el segundo por la... de su pantalla sería por la izquierda, perdón. O sea, su padre es el segundo por la derecha, mi tatarabuelo, el conde de Vista Florida, es el segundo, y que fue también abogado y diputado por Loroño, donde él se acaba instalando, en la tierra de sus antepasados. El primero es un personaje muy interesante, José Joaquín de Osma, marqués de la Puente, que fue ministro del Perú, embajador también, pero que acaba dejando la vida pública para dedicarse a los negocios, donde tuvo un gran éxito. Se casa con la marquesa de la Puente y van a tener 3 hijas que hacen 3 brillantes bodas. Una se casa con el duque de Arión, otra se casa con Emilio Alcalá Galiano, conde de Casa Valencia, ministro de Estado y embajador en Londres, y la tercera, la más joven y la más cercana en edad a don Guillermo,
su prima Joaquina casará con Cánovas del Castillo. El motor, como bien saben ustedes, de la restauración borbónica y responsable del sistema bipartidista. Miembro de múltiples academias, Cánovas fue también un serio historiador, un coleccionista y un muy notable bibliófilo, llegando a reunir una biblioteca de más de 30.000 volúmenes, un ejemplo para la futura biblioteca del Instituto. Para el joven Guillermo, recién llegado de Oxford y que necesitaba consolidar su posición personal y profesional en los más altos círculos de la sociedad española, Cánovas fue una figura fundamental y Osma no dudó en hacerle testigo de su boda en 1888. La madre de don Guillermo muere siendo él muy joven, su padre decide trasladarse a París, donde vivía un hermano, y allí empieza la carrera educativa haciendo el baccalauréat en la Sorbona. Y al cumplir 18 años, en 1871, se traslada a Oxford, donde estará hasta 1874. Fue el primer español y probablemente el primer, en todo caso, uno de los primeros católicos que accedieron a la universidad, vetada hasta ese año de 1871 a católicos, protestantes y judíos. Oxford en particular y la cultura británica dejaron en Osma una profunda y duradera influencia. Fue uno de los socios fundadores del nuevo club, un club al estilo británico, y participaría también en la creación del Club de Puerta de Hierro. De alguna manera, con la implantación en 1920 de la beca Osma, que establecía un puente entre Oxford y los estudios hispánicos con base en el instituto, Osma devolvió con creces la deuda a su universidad. En los estatutos de la fundación, don Guillermo dejó bien claro que si algo ocurría con la vida de la fundación, si por alguna razón dejase de ser independiente o si tuviera que interrumpir su actividad, tanto la casa como su contenido debían revertir a la Universidad de Oxford, último custodio del instituto. Precisamente esta condición salvó al instituto de ser asaltado y saqueado durante la Guerra Civil. María Elena Gómez Moreno, hija de don Manuel, el reputado arqueólogo e historiador del arte, director entonces del instituto, pero que se encontraba ausente, María Elena, como he dicho, instaló 2 banderas inglesas que encontró en el instituto en los balcones y pidió la protección de la embajada inglesa. Menciono así también, porque es interesante, cómo el instituto guardó los años de la guerra el archivo de la Institución Libre de Enseñanza. En 1877 entra en el servicio diplomático, sirviendo en París, Londres y Bruselas hasta 1891. En 1888 se casa con doña Adelaida Crooke y Guzmán. Una perfecta alianza, no solo porque ella venía de las más altas esferas de la nobleza española, con lo que en su caso esto representaba una fortuna importante y muy considerables obras de arte, sino porque compartían muchos intereses comunes: los viajes, la fotografía, la pintura y la pasión por los objetos antiguos. Adelaida era más joven de 10 años que él, Adela generalmente, pero también para los más íntimos, los afectuosos diminutivos de Adelita o Adelín, descendía de algunos de los más viejos e ilustres linajes españoles, como la Casa de Oñate o los duques de Nájera. Su madre, Adelaida de Guzmán, era la 23ª condesa de Valencia de Don Juan, que Adela, como hija única, heredaría. Su padre, Juan Bautista Crooke, irlandés de origen, fue diplomático y pronto desarrolló una profunda pasión por el coleccionismo de tapices, cerámicas, documentos históricos y otros coleccionables. Su mujer heredó un importante legado y que fue aumentado por la pareja. Juan Bautista tenía una sólida cultura y un ojo instruido. El rey Alfonso XII le nombró conservador de la armería, de la que él publicó un elaborado y erudito catálogo. También coleccionó
catalogó la colección de tapicerías. Después de su muerte en 1904, la vasta colección fue heredada por doña Adela y subsiguientemente por don Guillermo, que ya había creado su propia colección, fusionándose ambas colecciones. Sería la base del futuro instituto. Ese mismo año, al año siguiente, 1905, Osma redactó una memoria con los criterios de lo que sería la futura fundación. Ahí explica cómo en fecha tan temprana como 1899, su mujer le escribe una carta después de visitar un museo privado en Nápoles, donde expresó su deseo, y cito, de que un día hiciéramos algo similar con nuestras colecciones. Ayudó a su marido en la tarea de ampliar la colección y de catalogar algunos de los objetos, particularmente la plata, de la que era una buena conocedora. Don Guillermo, que no quiso y nunca usó el título de conde de Valencia de don Juan, reconoció siempre la importancia de su mujer y lo que ella y su padre representaban en la creación del instituto, nombrándole con el antiguo título que ella había heredado. Adela era una mujer independiente y autónoma, lo que su fortuna obviamente le permitía, y esto, bueno, iba bien con el carácter también independiente de don Guillermo. Ella mantuvo una casa en París, donde pasó la mayor parte del tiempo a partir de los meses anteriores a la Primera Guerra, y la pareja vivió vidas separadas desde entonces. Durante la guerra, doña Adela, aliadófila como su marido, tomó parte activa como voluntaria en París ayudando a los heridos. Su salud sería frágil y falleció en 1918. Su marido estuvo con ella en los momentos finales. Adela fue pintora y acuarelista de cierta calidad. El instituto conserva una buena colección y sobre todo tuvo un particular interés por la fotografía, interés que compartía con su marido, también gran aficionado. Adela fue más allá de la fotografía anecdótica o familiar. Tenía un ojo artístico y una capacidad creativa que la convierten en una de las pioneras de la fotografía en España. Después de la boda, Osma decidió, muy a pesar de sus superiores, dejar el servicio diplomático y embarcarse en la carrera política bajo su mentor, Cánovas del Castillo. En 1891 fue elegido diputado por Monforte de Lemos y tuvo bastantes cargos en la administración. Destaquemos que fue subsecretario de Hacienda con Fernández Villaverde, lo que le preparó para su futura responsabilidad como ministro de Hacienda, primero en 1904 y de nuevo en 1907-1908, bajo Maura, el nuevo presidente del Partido Conservador. Como ministro de Hacienda, no tuvo tiempo de implementar reformas profundas. En el debate entre proteccionismo y libre comercio, se inclinó por un moderado proteccionismo. Este fue el tema de su discurso cuando fue nombrado a la Academia de Ciencias Políticas en 1906. Osma, que tenía mala salud, prefirió dimitir. Poco a poco fue abandonando la vereda política, aunque siempre fue fiel a su partido y a su buen amigo Antonio Maura. Preocupado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, se posicionó de una manera muy abierta al lado de los aliados. Ahora tendría más tiempo para sus otras grandes pasiones: el estudio, la investigación, escribir y, en particular, coleccionar. Osma, que frecuentaba a las personas más influyentes y poderosas del país, desde Alfonso XIII, del que fue gentilhombre de cámara, era todo menos un snob. Perfectamente abierto en sus relaciones con personas que no pertenecían a su clase, pero que compartían intereses similares, como personaje muy interesante, don Francisco Simón Nieto, al que afectuosamente llamaba don Paco. Simón Nieto llegó a ser alcalde de Palencia, era médico, arqueólogo autodidacta y gran conocedor del románico de su tierra palentina, sobre lo que publicó bastante.
con don Paco, con el que mantuvo una larga e iluminadora correspondencia en las que aparecen notas de un humor irónico de tono británico, le toma el pelo por sus inclinaciones liberales. Se consideran estas cartas, que son fantásticas y que yo tuve la suerte de recibir una copia de ellas de una nieta de don Francisco, ahora se conservan en el instituto y entiendo que están siendo catalogadas por la bibliotecaria y archivera del instituto, María Ángeles Santos. También se preocupó mucho cuando su gran amigo, el arabista y gran experto numismático Antonio Vives, que fue el primer director del instituto, estuvo enfermo de cáncer. Osma se ocupó de encontrar el médico adecuado y seguía su enfermedad paso a paso. También, cuando llegó a España en visita, como dice Osma, y le cito, con más valor que el Cid, su viejo profesor de Oxford, el reverendo Arthur Johnson, le pide a don Francisco que se ocupe de él. Tanto Vives como Simón Nieto fueron miembros de la famosa tertulia que tenía lugar todos los domingos en el palacete del matrimonio Osma. Este culto a la amistad era muy valorado por don Guillermo, que decidió continuar la tertulia de su suegro. Bueno, aquí tenemos la foto. Estas son fotos, se me ha olvidado enseñarlas antes, obviamente de doña Adela, que vemos aquí, que realmente es una fotógrafa muy interesante. Las fotos son espléndidas y hay muchísimas fotos que ella tomó y realmente es una pionera y merece también, ya hay varios estudios sobre ella, pero merece también ser más conocida. Fue pieza fundamental en todo lo que estoy contando. Aquí, bueno, una caricatura de la época de Osma como ministro. Aquí está peleando a navajazos con Sánchez Toca, que yo entiendo que esta irónica caricatura se refiere a ese momento en que Osma quiere desgravar el impuesto del vino, pero ese impuesto del vino era recogido por los ayuntamientos, con lo cual los ayuntamientos se rebelan contra Osma y Sánchez Toca, si leo yo bien esta caricatura, en ese momento era alcalde de Madrid. Perdón. Bueno, volviendo a la tertulia, en el palacete de la calle Fortuny reunía a coleccionistas y bibliófilos como el conde de las Navas, el príncipe Pío de Saboya, el marqués de Villaurrutia, duque de Alba, el pintor José Garnelo, autor de este precioso cuadro inédito, donde aparece la colección, que tengo la duda si es la colección en casa de Kruk o ya en el instituto, en lo de Osma y su mujer Adela. También participaron grandes conocedores, historiadores, como el arabista y sacerdote Miguel Asín Palacios, Manuel Gómez Moreno, etcétera, Elías Tormo. Ahí se servía té con sándwiches de pepinillo y la política estaba estrictamente prohibida. Aquí vemos una caricatura del famoso álbum de los tertulianos, caricatura de José María Florit, donde Osma aparece con su querido perro, Cherry, y rodeado, como se ve muy bien, de todo tipo de vasijas, de inscripciones, de todas arabizantes o árabes, que era un poco el momento que más le apasionaba a don Guillermo. Osma tenía un carácter fuerte y complejo, tenía la reputación de tener mucho genio. Yo prefiero pensar que era simplemente impaciente. Paciencia no es precisamente una virtud demasiado extendida en nuestra familia. Incluso sus adversarios políticos lo consideraron extremadamente honesto, riguroso en sus opiniones, siempre formadas después de un concienciado estudio de los temas a tratar. En los debates era cortés y exquisito, pero siempre determinado a que prevalecieran sus argumentos. Como todo buen coleccionista, era profundamente curioso. Siempre preguntaba inquisitivamente sobre la procedencia, el origen o cualquier información
sobre la obra que pretendía adquirir para poder hacer una detallada descripción, las famosas papeletas que se conservan en el instituto, como él las llamaba, en las que colaboraba a menudo su mujer. Era meticuloso, perfeccionista, determinado, autoexigente, son algunos de los atributos que pueden definir al personaje. Era un individualista al que le gustaba hacer las cosas según su propio criterio. En 1914 es nombrado presidente del primer patronato de la Alhambra, que se crea para controlar la restauración y los trabajos del arquitecto encargado. De Osma defendió siempre una restauración purista en contra del criterio del arquitecto oficial Mauricio Zendoya, inclinado a ejecutar restauraciones más agresivas e historicistas. Esta disputa le llevó a presentar su dimisión. Finalmente, Zendoya fue cesado en 1923 y sustituido por Leopoldo Torres Balbás, muy ligado a la institución libre de enseñanza, imponiéndose el criterio conservacionista de Osma. Balbás sería director después de la guerra del Instituto Valencia de Don Juan. Fue académico de Bellas Artes, también socio de la Sociedad Anticuario de Londres y de la Hispanic Society, fundada por su amigo y a veces competidor Archer Huntington, al que le regala un busto que le pide a Benlliure, a Mariano Benlliure, en 1917, del que hace dos copias. Una está en la Hispanic, en esta galería, digamos, de retratos de españoles ilustres que quería Huntington, y otra se conserva en el instituto. Don Guillermo, como otros coleccionistas, Lázaro Galdiano, Cerralbo, ambas colecciones, como saben ustedes, acabaron siendo públicas, Pablo Bosch, que acaba donando su colección al Prado, y otros, tenían sus agentes, a menudo estudiosos o arqueólogos, que les indicaban o directamente les proponían obras para su venta. Fue Simón Nieto el que ayudó a Osma en la adquisición de dos preciosas arquetas árabes encontradas en la vecindad de la ciudad de Palencia y una muy rara alfombra del siglo XVI del convento de Santa Clara de esta ciudad, que pudo comprar por la suma de 125 pesetas, además de una alfombra nueva y más grande. Como le dice una carta a su querido don Paco, no quiere economizar en sus negociaciones con las monjas y estaría contento de pagar un mayor precio. Hoy estas piezas se pueden admirar en el instituto. Osma fue también muy activo en la salvaguardia de algunas piezas importantes para el patrimonio del país. Es el caso de la arqueta de la Catedral de Palencia. Fue una larga campaña que demuestra la voluntad y la determinación de Osma una vez que decidió que el objeto era altamente relevante para el patrimonio español y no debía salir del país ni ser vendido fuera. El Cabildo necesitaba dinero para hacer reparaciones y decidió poner a la venta esta excepcional arqueta del siglo XI realizada en Cuenca, parte del Reino de Toledo. Todo empezó en 1908, cuando el Cabildo decidió ofrecer al Estado la arqueta. Uno de los canónigos mencionó esta decisión a Osma, probablemente por la intermediación de Francisco Simón Nieto, muy activo en la preservación del patrimonio artístico de Palencia. Osma decidió actuar como intermediario entre los canónigos y el gobierno, pero con la mayor discreción para que la prensa no se enterara y evitar un debate público que pudiera poner la operación en peligro. Se lo comenta a su amigo Maura, presidente en ese momento, que está de acuerdo en llegar a un acuerdo con la catedral, pero la administración tomaba mucho tiempo y el Cabildo recibió varias ofertas, entre ellas parece que el Louvre también se interesó por esta obra. En 1909 las nuevas elecciones suponen un cambio de gobierno y la vuelta de los liberales.
Osma fue a ver a su amigo, el liberal conde de Romanones, para pedirle que intervinieran. Al final, 3 años y medio más tarde, y gracias al empeño de Osma, el rey aceptó la arqueta para que fuera depositada, mediante un pago de 160.000 pesetas, que era mucho dinero entonces, para que fuera depositada ese mismo día, en diciembre del 1911, en el Museo Arqueológico Nacional, donde se conserva. Una de las más importantes y emocionantes compras que Osma pudo materializar y recuperar para España fue el famoso azulejo Fortuny, realizado en la Málaga nazarí a principios mediados del siglo XV, perdón. Les cuento la historia porque merece la pena. Vamos un poco justos, pero bueno, merece la pena contar la historia. En 1870 el pintor Mariano Fortuny decide trasladarse a Granada, donde va a estar 2 años, y una de sus pasiones era el coleccionismo. A través de un modesto corredor o anticuario llega a una casa del Darro, donde ve esta extraordinaria obra y comprende inmediatamente no solo su belleza, sino su importancia. Sale corriendo a su casa para pedirle dinero a su mujer, doña Cecilia de Madrazo, lo cual no le hizo mucha gracia a ella, pero entendió que su marido había visto algo extraordinario y obviamente le dio el dinero que necesitaba para la compra. Consiguió sacar el azulejo de la casa, que viajó a Roma con el matrimonio Fortuny, y después de su fallecimiento, en 1874, al año siguiente, apareció formando parte de la famosa subasta de las colecciones y el taller del pintor. No se remató en la subasta y la familia consiguió venderlo privadamente a un importante coleccionista francés, Maurice de Talleyrand, duque de Dino, que estaba casado con una rica heredera americana. El rastro del azulejo se pierde hasta 1894, cuando Osma empieza a coleccionar seriamente. Y obviamente, era una pieza fundamental para su colección. A principios de ese año, 1894, Dino se encuentra en Montecarlo y pierde una fabulosa cantidad en el casino, 60.000 francos oro. Le escribe a su mujer para que le mande el dinero y ella le contesta algo así: déjalo, no te preocupes en volver a casa, quédate donde estás. Dino tiene que pedir un crédito y el banco le dice: ¿qué garantía tiene usted? Le dice: bueno, pues mi colección. Consultan con un importante anticuario de París que le comenta que la colección vale bastante más que los 60.000 francos oro y llegan al acuerdo y el banco decide poner en venta la colección de Dino. Osma se pone inmediatamente a trabajar y contacta con su agente en París, el marchante y coleccionista Jean-Jacques Rubel. Decide empujar hasta un precio más que considerable, pero entre tanto Rubel se entera de que el azulejo suscita un enorme interés. Para empezar, el Museo de Berlín, que lo quiere incorporar a su colección, y sobre todo interesa a 2 grandes coleccionistas ingleses muy adinerados, en particular a George Salting, al que aconseja su buen amigo, el también marchante y coleccionista, Joseph Henry Fitzhenry. Salting tiene la intención de donar una parte de su colección, incluido el azulejo, al South Kensington Museum, el futuro Victorian Albert. Osma comenta con su suegro la dura competencia que se plantea y deciden abandonar el interés por otras piezas de la misma subasta y concentrarse exclusivamente en el azulejo, que era el número 1 de la subasta. Don Juan Crooke manda a Rubel un telegrama en el que dice: lote 1, comprar sin límite. Llega el día de la subasta. Salting y Fitzhenry, hay un delicioso esquema que hace Osma, pone arriba 20 Dino de la subasta, y aquí ven ustedes cómo están en la sala. La C es donde está el martillero, delante de él se sientan Salting y Fitzhenry, se sientan enfrente del subastador,
pero su agente, el marchante Henry Durlacher, llega tarde de Londres y ya no hay sitio junto a ellos, con lo cual tiene que tomar asiento en la primera fila a la izquierda, que creo que se ve muy bien la D de Durlacher. Rubel, muy hábilmente, se sienta detrás, puede ver a los otros, pero los otros no le pueden ver a él. En esta época, y hasta relativamente poco, los compradores tenían siempre un gesto particular, pues levantarse la gafa, tirarse la oreja, levantar el catálogo, etcétera, etcétera, para ejecutar sus pujas, que solo el subastador sabía. Rubel acuerda con el subastador que su señal va a ser no hacer ninguna. Es decir, si no se mueve, estará pujando activamente. Empieza la subasta, las ofertas van subiendo y va subiendo el precio. Durlacher no puede comunicarse con sus clientes y considera en un momento dado que el monto ya es excesivo y decide parar de pujar. La estrategia ha funcionado y Rubel consigue la pieza para Osma que hoy se puede admirar en el Valencia de Don Juan. Aunque su pasión por las artes eran las artes decorativas, las artes industriales, como a él le gustaba llamarlo, y en particular la cerámica hispano-moresca, de la que llegó a ser un gran conocedor, eventualmente también añadió algún cuadro a su colección. Aquí. Junto con su mujer, adquirieron en una almoneda de los descendientes de la casa de Oñata, parientes cercanos de doña Adela, un cuadro del Greco, la alegoría de la Orden de la Camándula, una congregación de ermitaños que ahora se encuentra en el instituto. El cuadro había pertenecido a uno de los mecenas y más importantes coleccionistas del Greco, poseedor de 6 muy importantes cuadros de él, Pedro Laso de la Vega, también antepasado de doña Adela. Al dejar la función pública, Osma encontró su última vocación a la que dedicó la mayor parte de su tiempo: estudiar, cuidar y aumentar con piezas relevantes la colección. Coleccionar es un acto fascinante, personal y creativo, pero también inusual, ya que en el fondo consiste en la apropiación de objetos diversos para reagruparlos en otro contexto, en un nuevo contexto que es la colección. Como dijeron los hermanos Goncourt, debe ser la colección y no los objetos que forman parte de ella la que tiene que estar firmada con el nombre del coleccionista. En el caso de Osma, fue capaz de fusionar su colección con la de Juan Bautista Cruc y su mujer y crear una con una fuerte personalidad y un importante contenido. La pareja no tenía hijos. Tanto don Guillermo como doña Adela desde muy pronto se tomaron muy en serio la problemática de cómo hacer posible y finalmente real el que su colección se mantuviera unida y expuesta bajo un mismo techo. En 1916 formalizaron la creación del instituto. Aquí hay una foto muy simpática de Osma en Eduardo Dato, reconocerán ustedes San Fermín de los Navarros al fondo y más o menos a la altura de Fortuny, donde van a construir su palacete. En 1916 formaron la creación del instituto, nuevas construcciones se añadieron al palacete original para que pudiera organizarse racionalmente la instalación y exposición de las obras sin perder su carácter privado y particular, es decir, su firma. El patronato lo presidió su amigo Antonio Maura, pero es curiosísimo y creo que muy revelador de su forma de ser, de una cierta, mucha discreción y yo creo que falta de vanidad, que él no se nombrara ningún cargo. Es curioso, él hace esta fundación y no va a ser el presidente, no va a ser el secretario, no va a ser vocal. Él se queda fuera y deja responsables a los que él estima, sus amigos, a los que tiene total confianza. Como explicó en los detallados estatutos, el acceso a la colección y a la biblioteca no estaba abierto al público general, sino restringido a profesionales con un interés serio por las artes, investigadores, estudiantes, historiadores o conocedores. Don Guillermo
falleció en 1922, bajando del tren que le depositaba en Biarritz, a donde le gustaba ir regularmente para descansar y ocuparse de su delicada salud. Coleccionar no es solo una manera de entender el mundo, es también una manera de crearse un universo propio, un microcosmos, como es el Instituto Valencia Don Juan, acorde con la personalidad del coleccionista y también muy revelador de la misma. Para él, tal y como lo indican los estatutos, esta extraordinaria colección y biblioteca no era solamente una maravillosa vitrina para sus bellos objetos, sino que el instituto fue creado con la finalidad del conocimiento del pasado pueda proveer luces y esperanzas para el presente y el futuro. Y finalmente, como todos los coleccionistas, Guillermo de Osma fue en su más íntimo ser un auténtico romántico. Muchas gracias.